Buenas, hoy vamos a ver las etapas de la digestión y cómo el cuerpo absorbe los nutrientes. La primera etapa de la digestión es la ingestión, que es la introducción del alimento en la boca. Es simplemente el momento en el que metemos el alimento en la boca, es voluntario y marca el inicio del proceso digestivo. La segunda etapa es la digestión mecánica, que es el proceso físico que consiste en romper el alimento físicamente sin romper los enlaces químicos. Ocurre en la boca con la masticación, los dientes trituran el alimento y la lengua lo mezcla con la saliva. Después, en el estómago hay unas contracciones peristálticas donde mezclan el alimento con jugos gástricos formando el quimo. Luego, en los intestinos, en el intestino delgado se hace la segmentación, que es las contracciones que mezclan el quimo con las enzimas intestinales. Y luego, por último, está el intestino grueso, que es la compactación, que es la absorción del agua, y los residuos se compactan en formas de heces. Ahora vamos a ir con la digestión química, que es el proceso en el cual las enzimas digestivas rompen los enlaces químicos de las macromoléculas, es decir, de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos y de los ácidos nucleicos, convirtiéndolas en moléculas más simples que pueden ser absorbidas por el intestino. ¿Dónde ocurre y con qué enzimas? Primero y principal, en la boca se activa la amilasa salival, que esta enzima actúa sobre los polisacáridos descomponiéndolos en moléculas más pequeñas llamadas maltosas. Ahora vamos en el estómago. Se activan dos enzimas, que es la pepsina y la lipasa gástrica. La pepsina se encarga de degradar las proteínas del alimento rompiendo sus largas cadenas polipeptídicas en fragmentos más pequeños llamados péptidos. Y la lipasa gástrica empieza la degradación de algunas grasas. En el intestino delgado, específicamente en el duodeno, se activan las enzimas pancreáticas. Está la amilasa pancreática, que continúa la degradación de los carbohidratos. Luego está la lipasa pancreática, que se encarga de romper los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Y por último están las proteasas, como la tripsina y la quimotripsina, que fragmentan los péptidos en unidades más pequeñas. Y luego está el intestino delgado, que es en el yeyuno y en el ileón, donde actúan las enzimas intestinales. Las disacáridas descomponen los disacáridos a monosacáridos, es decir, a glucosa, y las peptidasas descomponen los péptidos, las pequeñas cadenas de aminoácidos, en aminoácidos libres. Una vez que está todo digerido, los nutrientes se absorben, es decir, atraviesan la pared del intestino para pasar al torrente sanguíneo o al sistema linfático. Esto ocurre sobre todo en el yeyuno y en el ileón, que tienen vellosidades y microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Los monosacáridos, como glucosa, fructosa y galactosa, se absorben en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno, después de que los carbohidratos complejos, como los almidones y los disacáridos, son digeridos por las enzimas que estuvimos hablando, como la amilasa y la disacárida. La glucosa y la galactosa entran al enterocito mediante el cotransporte con sodio. A partir de que entran al enterocito comienza la respiración celular, que es en 3 etapas o 3 fases, como yo lo explico en la diapositiva. El primer proceso de glucólisis es cuando la glucosa se degrada, pasa en el citoplasma de la célula. Este proceso convierte una molécula de glucosa en 2 piruvatos, no necesita oxígeno, es decir, es anaeróbica, genera 2 ATPs y 2 coenzimas con electrones, NADA. Luego, en la mitocondria, el piruvato se transforma en acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs. En esta etapa se libera el dióxido de carbono y se producen coenzimas como NADH y FADH, además de una cantidad pequeña de ATP. Y por último, en la cadena transportadora de electrones, estas coenzimas NADH y FADH entregan sus electrones, que generan un gradiente de protones en la membrana interna mitocondrial. Ese gradiente impulsa la quimiosmosis, donde los protones atraviesan la enzima ATP sintasa, que usa esa energía para unir ADP con fosfato y formar grandes cantidades de ATP. Esta etapa, que es la última, es la que produce la mayor cantidad de la energía celular. Ahora, la absorción de lípidos comienza luego de su digestión en el intestino delgado, donde los triglicéridos son descompuestos por la lipasa pancreática en ácidos grasos libres y monoglicéridos. Estos productos, al ser liposolubles, atraviesan fácilmente la membrana del enterocito por difusión simple, sin necesidad de gastar energía. Una vez dentro de la célula intestinal, en el retículo endoplasmático liso, los lípidos se reestirifican, es decir, vuelven a unirse para formar nuevos triglicéridos. Luego, en el aparato de Golgi,
Estos triglicéridos se empaquetan con proteínas formando estructuras llamadas kilomicrones, que son lipoproteínas encargadas de transportar lípidos. Finalmente, los kilomicrones salen del enterocito por exocitosis y entran al sistema linfático, desde donde llegarán a la circulación sanguínea para ser utilizados por los tejidos. La absorción de aminoácidos ocurre en el intestino delgado luego de que las proteínas hayan sido digeridas en fragmentos más cortos, como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Estos compuestos ingresan al enterocito mediante el contrasporte de sodio, un mecanismo que requiere energía indirecta. Una vez dentro del enterocito, los di y tripéptidos son rápidamente descompuestos por peptidasas intracelulares en aminoácidos individuales. Finalmente, estos aminoácidos libres atraviesan la membrana basal de la célula hacia el torrente sanguíneo, por transporte facilitado, sin gasto de energía, para ser distribuidos a los tejidos donde serán utilizados para síntesis de proteínas, obtención de energía u otras funciones celulares. Absorción del agua. El agua se absorbe por un proceso pasivo que no requiere energía llamado osmosis. El agua se mueve del intestino hacia la sangre siguiendo los solutos, especialmente al sodio, la glucosa y el aminoácido, que generan una presión osmótica. La absorción ocurre tanto en el intestino delgado como en el grueso. El sodio se absorbe principalmente en el intestino delgado mediante el contrasporte con glucosa o aminoácidos. Luego es expulsado hacia la sangre por la bomba sodio-potasio, generando un gradiente osmótico que también ayuda a absorber agua. El potasio se absorbe por difusión pasiva, siguiendo su gradiente de concentración. Puede entrar o salir según las necesidades del cuerpo, especialmente en el colon. Se pierde en casos como la diarrea. El calcio se absorbe activamente en el duodeno con la ayuda de la vitamina D. Si hay mucho calcio, también puede entrar por difusión pasiva en el yeyuno. El cloro sigue al sodio por difusión pasiva para mantener el equilibrio eléctrico. En ileón y colon pueden absorberse por intercambio con bicarbonato, ayudando a regular el pH corporal. Entonces vimos cómo el cuerpo descompone mecánica y químicamente los alimentos y luego los absorbe según sus características. Cada nutriente tiene su propio mecanismo de absorción y todo esto permite que nuestras células tengan energía y materiales para funcionar correctamente.